Doña Ernestina, una anciana inmigrante indocumentada de casi 70 años, vivió en Estados Unidos durante más de 40 años y fue deportada tras asistir a una cita migratoria de rutina. Había criado sola a sus 3 hijos, todos ciudadanos estadounidenses, y soñaba con envejecer cerca de sus nietos. Pero una denuncia anónima, firmada por alguien inesperado, cambió el rumbo de su vida. Su historia familiar revela un drama emocional profundo, marcado por el abandono de ancianos, hijos ingratos y una dolorosa lucha por justicia emocional. Un caso real que pone en evidencia las consecuencias de un estatus migratorio inestable y las heridas que ni el tiempo ni la distancia consiguen borrar. Si esta situación te hizo pensar en alguien, o tocó tu corazón de alguna manera, te pido con cariño que nos dejes tu like y te suscribas al canal. Nos ayuda muchísimo. Y quédate hasta el final, porque te garantizo que este relato va a sorprenderte de muchas maneras. No fue el vuelo lo que más le dolió, ni siquiera la despedida en la terminal con su madre llorando en silencio, con ese pañuelo bordado que aún guardaba. Lo que realmente le pesó fue no saber si volvería a caminar por esas mismas calles de tierra, donde jugaba descalza con sus hermanas, entre los ladridos de los perros del rancho y el olor a pan de maíz recién horneado. Doña Ernestina tenía apenas 22 años cuando llegó a Estados Unidos. Su esposo había prometido ir antes para preparar todo, pero nunca volvió a dar señales. Con la maleta rota, un par de zapatos prestados y el corazón quebrado, cruzó la frontera con el miedo en la garganta, pero también con algo más fuerte, la esperanza de una vida digna. Era 1983. Los días eran largos y las noches solitarias. Limpiaba casas en los suburbios de Houston, cuidaba niños ajenos con más ternura de la que jamás había recibido, y vivía en un cuartito alquilado que olía a humedad y lavanda. Guardaba cada centavo, soñando con traer a su madre algún día, o quizás construir una casita de regreso en su tierra. Pero los sueños cambiaron rápido. El primero de sus 3 hijos nació en 1985, fruto de un amor fugaz con un mexicano que trabajaba en una obra y que, al enterarse del embarazo, desapareció como el polvo en el viento. Ernestina nunca se quejó, ni cuando trabajaba de madrugada limpiando oficinas, ni cuando salía con los pies hinchados y la espalda gritando de dolor. Lo decía entre risas: lo importante es que mis hijos tengan una vida mejor que la mía. Con el tiempo, conoció a otras mujeres como ella, en las lavanderías, en los parques, en las filas de clínicas gratuitas. Todas con historias parecidas, todas invisibles, pero fuertes. Hermanas de lucha. En las tardes de domingo, cuando no trabajaba, cocinaba arroz con lentejas y tortillas de harina. Ponía música en la radio: Pedro Infante, Rocío Dúrcal, Javier Solís, y cantaba bajito mientras lavaba la ropa de sus hijos en una tina de plástico azul. No tenía lujos, pero sí un mundo construido con amor. Años después, consiguió limpiar una escuela primaria. Era su trabajo favorito. Los niños le recordaban a los suyos. A veces encontraba dibujos tirados en el suelo con corazones o nombres mal escritos. Los guardaba. Decía que algún día enseñaría a leer y escribir a sus hijos, también que podrían escribir cartas al presidente si querían. El barrio donde vivía era modesto, pero ella lo consideraba su refugio. Conocía a todos los vecinos, intercambiaba pan con las señoras dominicanas y ayudaba a cuidar a los niños de otras madres migrantes. A pesar de estar lejos de su patria, había plantado nuevas raíces, profundas, amorosas. Le gustaba decir que la tierra que se riega con sacrificio también florece. Y la suya había florecido en risas infantiles, cuadernos rayados y dibujos en la nevera. Con el tiempo, sus papeles nunca llegaron. Cada renovación era un dolor de cabeza. Vivía con ese temor en la nuca, el de ser descubierta, detenida, deportada. Pero seguía adelante, por sus hijos, porque creía que ellos serían su legado, su orgullo, su recompensa. Cuando su segundo hijo, Emiliano, le pidió una bicicleta, trabajó turnos dobles durante semanas. Cuando su hija menor, Jazmín, enfermó de varicela, ella pasó 4 noches despierta, rezando bajito, con un pañuelo húmedo en la frente de la niña. Nunca pensó en irse.
Nunca pensó en rendirse. Sus días estaban llenos de pequeñas batallas silenciosas. Pero ella siempre encontraba una razón para agradecer. Una flor creciendo entre el cemento. Un abrazo pegajoso de uno de sus hijos. Una llamada de una vecina diciendo, «Gracias por cuidarme a mi mamá ayer». Doña Ernestina había dejado su patria con el corazón roto y había construido uno nuevo con cada ladrillo de sacrificio. Creía en la bondad, en el trabajo honesto, en la familia. Pero el tiempo, a veces, transforma el amor en olvido y las raíces en cadenas invisibles. Lo que aún no sabía, mientras barría por última vez el pasillo de esa escuela antes de su jubilación forzada, era que las mismas manos que había alimentado un día firmarían su condena. Doña Ernestina crió a sus hijos en un apartamento estrecho, donde sus risas infantiles eran el eco que llenaba los días duros. Mientras limpiaba casas ajenas, los imaginaba jugando o esperando su regreso con las manos pegajosas de dulce. Esos recuerdos la sostenían cuando el cansancio pesaba como un yugo y el silencio del hogar le recordaba cuánto habían cambiado las cosas. Mateo, el mayor, siempre fue serio. Desde pequeño, cargaba las bolsas de mercado con sus brazos flacos y se sentaba a su lado en las noches frías, acompañándola en silencio mientras ella cosía. Mi hombrecito, lo llamaba Ernestina, confiando en que la protegería cuando el tiempo la alcanzara. Pero a los 14, lo oyó decir a un amigo en el porche, «Mi mamá no puede venir a la escuela, está ocupada, aunque ella estaba en casa, planchando su camisa». No lo corrigió. Esa noche, doblando la ropa, sintió un pinchazo en el pecho, el primer signo de una pared que crecería con los años. Emiliano, el del medio, era un torbellino de preguntas. «¿Por qué lloras cuando nadie te ve?», le decía, abrazándola contra su delantal gastado. Ella reía y le compró un radio viejo que él desarmó con una sonrisa traviesa, rodeado de cables en el suelo. Su curiosidad la llenaba de orgullo, pero con el tiempo empezó a salir con amigos ruidosos que la miraban con burla. Una noche, lo esperó despierta con una taza de té entre las manos. «¿Dónde estabas?», preguntó. «Por ahí. No te preocupes», respondió él, encerrándose en su cuarto sin mirarla. Ernestina sintió que lo perdía, pero no supo cómo detenerlo. Jazmín, la menor, era su espejo. Con el mismo cabello grueso y manos pequeñas, bailaban juntas en la cocina al son de la radio, girando entre vapor de las ollas. Mamita la llamaba, durmiendo a su lado hasta bien entrada la adolescencia. En las tormentas le pedía cielito lindo, y Ernestina cantaba hasta que el sueño las envolvía. Pero cuando Jazmín se casó con un muchacho tranquilo de una ferretería, las visitas dominicales se volvieron escasas, sustituidas por llamadas rápidas. «Estoy bien, mamita. ¿Y tú?». Los años pasaron como hojas sueltas. Ernestina trabajaba doble turno, de día en una escuela, de noche en oficinas, para darles comida caliente y un techo, aunque goteara. Guardaba cada moneda en una lata vieja, soñando con libros y zapatos nuevos para ellos. Los domingos, preparaban tamales con vecinas o iban al parque con una manta gastada, y ella les contaba del rancho, las fiestas, el río, las estrellas. Ellos escuchaban con ojos grandes, y ella creía estar tejiendo una familia fuerte. Guardaba sus dibujos en una caja bajo la cama. «Te amo, mamá, porque eres mi casa con un sol torcido. Mi mamá es una reina, con una corona desvaída». Los tocaba en los días oscuros, como si fueran promesas. Pero cuando crecieron, algo cambió. Mateo se fue a otro estado, trabajando en un almacén. Al principio llamaba, luego solo en Navidad, con voz distante. Una vez, le habló de un pajarito herido que cuidaba, pero cortó rápido. «Qué bueno, mamá. Tengo que colgar». Emiliano llegaba tarde, con olor a cerveza y respuestas cortas, evadiendo sus preguntas. Jazmín, casada, dejó de venir. Sus te llamo luego se perdían en el aire. Ernestina no se quejaba. «Tienen sus vidas», decía, dejando la puerta entreabierta mientras cocinaba para nadie. Pero una tarde, al ver 5 semanas sin una llamada, revisó su celular rajado y marcó sus números. Dejó mensajes. «Hice un pastelito hoy. ¿Cuándo vienes?». Nadie respondió. Para ellos, su voz se volvía un eco del pasado, cargado de culpas que preferían ignorar.
Mateo, sobre todo, escondía un resentimiento que ella no veía, avergonzado de una madre sin papeles en un mundo que él quería reclamar. Aún así, no guardaba rencor, solo una tristeza honda. Encontró un dibujo de Jazmín. «Mamá, te quiero porque me cuidas como los ángeles», y lo apretó contra el pecho, llorando en silencio. Tal vez la familia que forjó con tanto amor ya no recordaba su precio. El pitido del microondas cortó el aire quieto del apartamento, un sonido agudo que rebotaba contra las paredes desnudas. Doña Ernestina giró la perilla con dedos torpes, calentando una sopa instantánea que giraba en un plato desportillado, mientras el vapor subía y empañaba la ventana de la cocina. Se apoyó en la encimera, respirando hondo, con las manos ásperas apretando la madera gastada como si necesitara anclarse a algo sólido. No era solo el frío que se colaba por las rendijas lo que la hacía temblar, un frío que ningún suéter raído podía ahuyentar, sino algo más hondo, un vacío que crecía en su pecho desde hacía meses y que ningún calor podía llenar. La fatiga la seguía como una sombra pegajosa. Esa mañana, al subir las escaleras del edificio con una bolsa de mandado, tuvo que detenerse en el tercer escalón, jadeando, mientras una vecina joven pasaba corriendo y le lanzaba una mirada fugaz de lástima. «¿Está bien, señora?», preguntó la muchacha, sin detenerse. «Sí, mija, gracias», mintió Ernestina, forzando una sonrisa que se desvaneció apenas la chica dobló la esquina. En la cocina, al cortar una cebolla para la sopa, las manos le temblaron tanto que el cuchillo se le resbaló, dejando un tajo torcido en la tabla y un pedazo de piel blanca rodando al suelo. Se agachó a recogerlo, gruñendo por el dolor en las rodillas, y murmuró para sí misma: «Ya no sirvo ni para esto». La vista también le jugaba malas pasadas. Al sacar sus pastillas del cajón, entrecerró los ojos para leer las etiquetas, pero las letras diminutas se le nublaron, y por un momento temió haber mezclado las dosis otra vez. Pero el verdadero dolor no estaba en el cuerpo. Era la ausencia, un cuchillo silencioso que se clavaba más hondo cada día. Mateo había cambiado de número sin avisarle, dejándola con un contacto muerto en su celular viejo. Lo supo cuando intentó llamarlo una tarde, después de encontrar una foto suya de niño en un cajón. El teléfono sonó una vez y luego vino un mensaje automático. El número que marcó no está en servicio. Se quedó mirando la pantalla rajada, con el corazón en la garganta, y susurró: «¿Tan fácil me borraste, mijo?». Emiliano, su torbellino de preguntas, tampoco daba señales de vida. Le había escrito esa semana: «Hijo, hice frijoles como te gustaban. ¿Cuándo vienes?». Pero 2 días después llegó una respuesta cortante: «Estoy ocupado, mamá, después hablamos». Ernestina marcó su número esa misma noche, decidida a no dejarle escapar tan fácil. El teléfono timbró 3 veces antes de que contestara, con ruido de fondo, voces, risas, un motor rugiendo. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», dijo, impaciente. «Nada. Solo quería saber cómo estás», respondió ella, intentando sonar alegre. «Bien, bien. Pero estoy en medio de algo. Te marco luego», cortó él, y la línea se apagó antes de que ella pudiera decir «te quiero». Se quedó con el celular en la mano, escuchando el silencio, preguntándose qué era tan importante para robarle hasta un minuto de su voz. Jazmín, su espejo, también se desdibujaba en la distancia. Solía llamar los sábados, pero esa rutina se había roto. Ernestina decidió probar suerte esa tarde, marcando su número mientras el sol se colaba por la ventana y dibujaba sombras largas en el suelo. «Mamita», contestó Jazmín, con un grito infantil de fondo. «Hija, ¿cómo estás? Quería contarte que vi una paloma en el tejado hoy», empezó Ernestina, pero Jazmín la interrumpió. «Qué bonito, mamita, pero estoy corriendo con los niños al parque. Te llamo después, ¿sí?». La llamada se cortó con un clic, y Ernestina dejó el teléfono sobre la mesa, susurrando. Después, sabía que ese después rara vez llegaba. Al día siguiente, le mandó un mensaje. «Hija, ¿todo bien? Te extraño». Pero no hubo respuesta. 2 días después, insistió con otra llamada. Esta vez, el buzón respondió directo.
Deje su mensaje después del tono. Soy yo. Jazmín, solo quería saber si estás bien, dijo, con voz que se quebraba, y colgó, sintiendo que hablaba al viento. Ernestina no se rendía. Día por medio, marcaba sus números como quien lanza una botella al mar, esperando que alguien la recogiera. Dejaba mensajes largos, con la voz temblorosa pero cálida. Mateo, soñé con el rancho anoche. Había flores blancas por todos lados. ¿Te acuerdas cuando te hablaba de eso? Oh, Emiliano, me vacunaron hoy. Me dieron una paleta como a los niños. ¿Te imaginas a tu mamá con eso? A Jazmín le contaba. Hija, puse a Rocío Dúrcal hoy. Me acordé de cuando bailábamos. ¿Todavía te gusta? Nadie respondía. El celular le mostraba que los mensajes se cortaban a los pocos segundos. 30, 20, a veces ni eso. Y ella imaginaba a sus hijos apretando el botón de borrar sin siquiera escuchar el final, como si su voz fuera un eco molesto que ya no querían cargar. Esa mañana, salió al mundo con pasos lentos, envuelta en un pañuelo gris que olía a lavanda vieja. En la parada del autobús, un joven de gorra ladeada le cedió el asiento, mirándola con ojos curiosos. ¿No tiene quien la acompañe, doña?, preguntó, mientras masticaba un chicle. Ella sonrió, ajustándose el bolso contra el pecho. Mis hijos están ocupados, mijo, pero están bien, gracias a Dios. Él asintió y se alejó silbando, y Ernestina se subió al autobús con esa mentira resonando en su cabeza. Durante el trayecto, apretó el celular contra su regazo, esperando que vibrara con un mensaje de Emiliano o un perdón, mamita de Jazmín. Pero el aparato permaneció mudo, como una piedra fría en sus manos. En la clínica, la doctora revisó sus análisis bajo la luz pálida de una lámpara que zumbaba. Señora Ernestina, no debería venir sola, dijo, frunciendo el ceño mientras apuntaba algo en una hoja. ¿Tiene familia con quien podamos hablar? Ernestina dudó, tamborileando los dedos sobre la mesa. Mi hija Jazmín, ella es la más cercana, murmuró, y escribió el número en un papel que la enfermera le pasó, trazando cada cifra con cuidado, como si al hacerlo pudiera convocarla. Intentaremos contactarla, prometió la doctora, pero Ernestina vio en sus ojos una duda que ella misma cargaba. Jazmín no contestaría. De vuelta en casa, el silencio la golpeó como una puerta que se cierra sola. Se quitó los zapatos, dejando que sus pies hinchados descansaran sobre el suelo frío, y se hundió en el sillón viejo, ese donde había dormido Emiliano con fiebre y abrazado a Jazmín en noches de tormenta. Ahora, era su único compañero. Encendió la televisión para llenar el vacío, pero el murmullo de un comercial no alcanzaba a tapar el eco de sus propios pensamientos. Revisó el celular otra vez. Nada. Marcó a Emiliano de nuevo, casi por inercia. El usuario está fuera del área de cobertura, dijo una voz robótica. Probó con Jazmín. Buzón otra vez. Hija, ¿sigues en el parque? Dime algo cuando puedas, dejó dicho, y colgó con un suspiro que se perdió en el aire. Esa noche, sacó la caja de zapatos de debajo de la cama, con el polvo acumulado en la tapa. Hojeó los recuerdos. Un dibujo de Mateo con la promesa de cuidarla, un boleto de autobús arrugado, una foto de los 3 niños riendo en un parque. Encontró una nota de Jazmín, escrita con crayón morado. Mamá, eres mi ángel. La apretó contra el pecho, y una lágrima rodó por su mejilla, salada y silenciosa. ¿Dónde están mis ángeles ahora?, pensó, mientras el tren pasaba a lo lejos, su traqueteo como un reloj que marcaba el tiempo que se le escapaba. El domingo, preparó arroz con lentejas, como siempre, pero esta vez quemó el fondo de la olla por descuido. Puso la mesa para 4, con platos que sacó del fondo del armario, cubiertos que limpió con un trapo húmedo. Encendió la radio, Pedro Infante otra vez, con serenata huasteca, y cantó bajito, moviendo los labios mientras miraba la puerta entreabierta. Nadie llegó. Se sentó sola, con el plato humeante frente a ella, y comió en silencio, el sabor de las lentejas mezclado con el amargo de saber que sus hijos no vendrían. Guardó la comida sobrante en un recipiente de plástico, susurrando, tal vez mañana,
Pero el eco del tren, otra vez, le dijo que no. La carta llegó un martes por la mañana, deslizándose entre el montón de correo que Ernestina recogió del buzón oxidado frente al edificio. Estaba atrapada entre un cupón de supermercado con bordes doblados y una factura del agua que ya llevaba días de retraso. El sobre era blanco, sencillo, sin ningún logo visible, con su nombre completo garabateado a mano, Ernestina Ríos, en una letra torcida que parecía escrita con prisa. Lo abrió con un cuchillo de cocina, rasgando el papel con cuidado para no romper lo que había dentro, y leyó despacio, repasando cada palabra como hacía con los prospectos de medicamentos, inclinándose bajo la luz tenue de la lámpara del comedor. Decía que debía presentarse a una actualización de información migratoria el viernes a las 10 de la mañana, en una oficina ubicada en el centro de la ciudad, en una calle que no reconoció de inmediato. No había más detalles, ni sello oficial, ni firma, solo una dirección y una fecha. Pensó que quizás era por el seguro médico que estaba tramitando con la ayuda de una trabajadora social de la iglesia, o tal vez por las ayudas alimentarias que a veces solicitaba cuando el dinero no alcanzaba. Cosas de rutina, se dijo, doblando la carta con dedos temblorosos y guardándola en su bolso de tela, entre un pañuelo bordado y una estampita de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba consigo. Pero algo, en el fondo de su pecho, le apretó el corazón como un presentimiento, una punzada que no podía explicar. Sacudió la cabeza, murmurando, «No seas tonta, Ernestina, todo está bien», y siguió con su día, barriendo el suelo con una escoba que crujía a cada pasada, intentando ahuyentar esa sensación que se aferraba a ella como una sombra. El viernes llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Ernestina se preparó con cuidado, como si fuera a misa. Eligió su suéter beige, el de los domingos, con un pequeño agujero en el codo que había remendado con hilo marrón. Peinó su cabello canoso hacia atrás con un peine de plástico que le faltaba un diente, y se miró al espejo del baño, alisando las arrugas de su falda con manos nerviosas. «Es solo una cita», se repitió, mientras echaba un vistazo al reloj de pared que marcaba las 8:30 con un tic-tac irregular. Antes de salir, dejó una olla de arroz medio cocido en la estufa, con el fuego bajo y un trapo húmedo al lado por si acaso. «Para cuando vuelva», pensó, imaginándose comiendo un plato caliente con una tortilla recién hecha. Cerró la puerta con llave, bajó las escaleras con pasos lentos, y salió al aire fresco de la mañana, ajustándose el bolso contra el pecho. El trayecto en autobús fue silencioso, pero inquieto. El vehículo traqueteaba por las calles llenas de baches, y Ernestina iba sentada junto a la ventana, con el vidrio frío contra su mejilla. Observaba los rostros de la gente sin verlos, un hombre con un maletín, una mujer gritando o un niño que corría entre los asientos, mientras sus dedos jugaban con el borde del pañuelo en su bolso. Imaginaba a sus hijos de pequeños, riendo en ese mismo autobús años atrás, y se preguntaba si alguno recordaría que hoy tenía una cita, si alguno notaría su ausencia si no regresaba por la tarde. El conductor anunció la parada con voz ronca, y ella bajó con un tropiezo leve, enderezándose rápido para no perder el equilibrio. Al llegar, el edificio no era lo que esperaba. Era gris, con vidrios polarizados que reflejaban el cielo nublado, y un letrero desvaído que apenas se leía. Oficina de Servicios Administrativos. No había bullicio de las oficinas públicas que conocía, con filas de gente y niños corriendo. Solo un silencio pesado, roto por el zumbido de un ventilador viejo en la entrada. Empujó la puerta de vidrio, que chirrió al abrirse, y se acercó al mostrador donde una recepcionista, joven, tecleaba sin levantar la vista. «Buenos días», dijo Ernestina, con voz suave pero firme, sacando la carta del bolso. «Vengo por esto, me mandaron venir hoy». La mujer tomó el papel con dedos largos, lo miró por un segundo, y preguntó sin entonación. «¿Nombre?» «Ernestina Ríos», respondió ella, ajustándose el suéter. La recepcionista digitó algo en el computador, frunció el ceño, y luego le devolvió la carta. «Espera allá al fondo». «La van a llamar», dijo, señalando un pasillo oscuro con una mano que apenas se movió. Ernestina dudó. «Es para el seguro médico, ¿verdad?», preguntó, buscando una confirmación que calmara el nudo en su estómago. La mujer la miró por primera vez, con ojos fríos y vacíos, y respondió, «No sé, señora, solo siéntese allá». El tono seco la dejó helada, pero obedeció, caminando hacia una fila de sillas plásticas alineadas contra la pared. Se sentó, cruzando las piernas, y tamborileó los dedos sobre el bolso mientras el reloj de la sala marcaba los minutos con un tic-tac lento.
Pasaron 20 minutos. Luego 30. Una pareja entró y salió rápido, hablando en susurros. Un hombre con uniforme pasó con una carpeta bajo el brazo, sin mirarla. Ernestina empezó a mover el pie nerviosamente, mirando hacia la recepcionista, que seguía tecleando como si ella no existiera. Algo no está bien, pensó, pero se corrigió rápido. No, es solo una espera larga, como siempre. Un hombre alto, con camisa sin corbata y expresión seria, apareció al fin en el pasillo. Ernestina Ríos, llamó, con voz que resonó en el espacio vacío. Ella se levantó de un salto, casi dejando caer el bolso. Sí, soy yo, dijo, caminando hacia con pasos rápidos. Venga conmigo, ordenó él, girando sin esperar respuesta. Ernestina lo siguió, con el corazón latiendo fuerte, mientras el pasillo se alargaba con puertas cerradas a ambos lados y el eco lejano de llaves metálicas tintineando. «¿Es para el seguro, señor? ¿O para otra cosa?», intentó preguntar, pero no contestó. Solo siguió caminando hasta una sala pequeña con una mesa de metal, 2 sillas y una cámara en una esquina que parpadeaba con una luz roja. El hombre cerró la puerta tras ella con un golpe seco, y fue entonces cuando Ernestina sintió el aire cambiar, como si se hubiera vuelto más pesado. Se quedó de pie, mirando la cámara, luego al hombre, que se sentó y abrió una carpeta sin mirarla. «¿Señora Ernestina Ríos?», preguntó, con tono oficial. Ella asintió, con voz apenas audible. «Sí, señor». «¿Sabe usted por qué está aquí?», continuó él, hojeando papeles. Ernestina frunció el ceño, confundida. Por la carta, decía que debía venir por una actualización. Balbuceó, sacando sobre del bolso como prueba. Él la miró en silencio, un silencio que duró demasiado, y luego deslizó la carpeta hacia ella. Había documentos, fotos granuladas de su rostro, datos escritos a máquina, su llegada en los años 80, los nombres de sus hijos, direcciones de casas donde había trabajado. Al final, una hoja con letras rojas, denuncia anónima, permanencia ilegal prolongada. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz que temblaba más de lo que quería. «No entiendo. Yo vine por el seguro», me dijeron. El hombre la cortó. «No es una actualización, señora. Su estatus migratorio está bajo revisión. Desde este momento, queda bajo custodia». Ernestina dio un paso atrás, chocando contra la silla. «Pero, ¿custodia? ¿Por qué?» «Yo no hice nada malo», dijo, alzando la voz por primera vez, buscando en los ojos del hombre una explicación que no llegó. Él se levantó, ajustándose la camisa. «Son las reglas. Puede hacer una llamada después, si se autoriza», dijo, y salió, dejando la puerta entreabierta mientras 2 agentes entraban con pasos firmes. No lloró, ni gritó. Solo bajó la cabeza, apretando el bolso contra su pecho, mientras uno de los agentes le pedía que entregara sus pertenencias. Le revisaron todo: el suéter, los bolsillos de la falda, el bolso de tela. La estampita de la Virgen quedó sobre una bandeja metálica, junto a pañuelo doblado y un peine que encontraron en el fondo. «¿Esto es todo?», preguntó el agente, y ella asintió, muda. El arroz de la estufa, pensó, seguiría hirviendo solo para nadie, hasta que el agua se evaporara y el olor a quemado llenara la casa que ya no era suya. Horas después, en una celda con una litera metálica y un colchón delgado que olía a humedad, se sentó con las manos sobre el regazo, mirando el suelo gris. La luz era fría, inhumana, un zumbido constante que taladraba los oídos. Otras mujeres compartían el espacio. Una joven lloraba en una esquina, tapándose la cara con las manos. Otra rezaba en voz baja, moviendo un rosario invisible entre los dedos. Ernestina no hizo nada. Solo escuchó el eco de pasos lejanos en el pasillo y dejó que un recuerdo la golpeara con fuerza. La promesa de Mateo: «Nunca vas a estar sola, mamita, te lo juro». Y sin embargo, allí estaba, rodeada de extraños, con el bolso confiscado y el corazón latiendo lento, como si también quisiera rendirse. No entendía por qué. No entendía quién la había señalado. Pero en su mente, una sospecha empezaba a tomar forma, afilada como el borde de esa carta que aún llevaba su nombre. Lo sostuvo entre sus dedos. No necesitó leerlo entero. Sus ojos se detuvieron en la firma final, escrita con tinta negra, firme y clara como un golpe: Mateo Ríos. Su hijo, su primogénito, su hombrecito. El aire se le escapó del pecho,
y por un momento el mundo se volvió un zumbido distante, como si alguien hubiera apagado el sonido de la celda. Recordó a Mateo de niño, con sus ojos serios y sus manos pequeñas ayudándola a cargar las bolsas de mercado por las calles polvorientas del barrio. Recordó las noches en que se sentaba a su lado en el sillón viejo, sin hablar, solo mirándola coser con una devoción que ella interpretaba como amor, mientras la luz de una lámpara barata parpadeaba sobre ellos. Pero también vinieron otros recuerdos, más recientes, más afilados. La vez que lo oyó decir a un amigo, a los 14 años, que ella no podía ir a la escuela porque estaba ocupada, cuando en realidad estaba en casa, planchando su camisa con manos que olían a jabón barato, las miradas esquivas que le lanzaba cuando alguien preguntaba por su familia en el trabajo. Las veces se colgaba el teléfono rápido, con un te llamo luego, mamá que nunca cumplía, dejando un silencio que pesaba más que sus palabras. Y luego, años atrás, una discusión que había intentado borrar de su memoria. Él llegando tarde a casa, con olor a cerveza y una carpeta bajo el brazo, gritándole: «¿Por qué no arreglaste tus papeles, mamá? Por tu culpa siempre tengo que mentir, siempre tengo que esconderme». Ella había bajado la cabeza, diciendo: «Lo intenté, mijo, pero no fue fácil. El dinero, los abogados». Él se había ido dando un portazo, y desde entonces, algo entre ellos se había podrido en silencio, como una fruta olvidada que se deshace en la oscuridad. La abogada seguía hablando, con términos legales que se le enredaban en la mente. Posibles apelaciones, deportación voluntaria, condiciones de custodia. Pero Ernestina ya no escuchaba. Su mirada estaba fija en esa firma, en las letras que parecían burlarse de ella, tan ordenadas, tan seguras. Pensó en las deudas que Mateo mencionaba a veces por teléfono, con voz tensa. El alquiler subió otra vez. «Mamá, no sé cómo voy a pagarlo. La camioneta se descompuso, y el banco no me da más crédito». Pensó en las peleas con su esposa que había oído de fondo en una llamada, gritos apagados y el llanto de un niño pequeño, su nieto, Mateo Jr., mientras él decía: «Todo sería más fácil si…». Nunca terminaba la frase, pero ahora entendía lo que callaba. La vergüenza de tener una madre ilegal, una sombra que lo perseguía en cada formulario que llenaba, en cada entrevista de trabajo donde preguntaban: «¿Y tus padres?». El peso de una vida que él quería borrar para construir la suya propia, limpia, legal, americana. Y luego, el eco de una voz que no era la suya, quizás una abogada en un despacho mal iluminado, susurrándole al oído: «Hay una solución rápida, señor Ríos, una denuncia anónima, y todo se resuelve. Usted queda libre, y ella, bueno, ella ya no será su problema». Esa noche no comió, ni habló. Rechazó la bandeja de plástico con arroz seco y un pedazo de pollo tieso que una guardia le ofreció, dejándole en el suelo junto a la litera con un gesto débil. Solo se sentó contra la pared, con las piernas recogidas y los brazos alrededor de las rodillas, mirando el techo donde una mancha de humedad dibujaba formas extrañas, como nubes torcidas que se deshacían en su mente. Las otras mujeres murmuraban entre ellas: «Mi hermano no sabe que estoy aquí», decía una joven con el cabello enredado, mientras otra, más vieja, mascullaba: «A mí me vendió mi propio marido. ¡Qué esperanzas!». Pero Ernestina no se unió a sus lamentos. Su dolor era más callado, más hondo, un pozo que se abría en su pecho y se tragaba las palabras que no encontraba. Al día siguiente, la llevaron a una sala pequeña para firmar unos papeles. Una funcionaria de uniforme azul, con el cabello recogido en una coleta apretada, le entregó sus pertenencias en una bolsa plástica transparente que crujía a moverse. Ahí estaba su bolso de tela, con el bordado deshilachado en una esquina, el pañuelo, arrugado y con un leve olor a lavanda que se había desvanecido, y la estampita de la Virgen de Guadalupe, con los bordes doblados por el tiempo. Ernestina la sostuvo en la mano por largo rato, pasando los dedos por la imagen gastada, como si buscara en esos ojos pintados una respuesta muda a un Dios que, hasta entonces, nunca le había fallado. «¿Por qué, Virgen mía?», susurró, tan bajo que ni la funcionaria lo oyó, mientras guardaba la estampita en su falda y firmaba los documentos con una mano que apenas obedecía. Mientras era escoltada de regreso por un pasillo estrecho, con el eco de botas resonando contra el suelo de cemento, escuchó a una joven detenida murmurar entre lágrimas: «Mi familia ni siquiera sabe que estoy aquí». Ernestina giró la cabeza, solo un instante, y pensó: «La mía sí, y por eso estoy aquí». La idea se clavó en ella como un clavo oxidado, y por primera vez desde que vio esa firma, sintió algo más que tristeza. Una chispa de incredulidad, un fuego pequeño pero vivo que le quemaba las entrañas.
¿Cómo podía ser que el hijo que había criado con sus propias manos, el que había dormido en su regazo y comido de su plato, fuera el mismo que la había entregado como si fuera un peso muerto? En su celda, pidió un lápiz y un papel a la guardia, una mujer de rostro duro que gruñó pero terminó trayéndole una hoja arrugada y un lápiz mordido. Se sentó en la litera, con la espalda contra la pared fría, y escribió una carta, no para Mateo, sino para sí misma. No hablaba de rencor, porque aún no lo sentía del todo, sino de incredulidad, de la fragilidad de los lazos que había creído eternos. Lo cargué en mi vientre 9 meses, escribió, con letra temblorosa que apenas cabía en las líneas torcidas. Le di mi comida cuando no alcanzaba, le cosí la ropa cuando se rompía. ¿En qué momento dejé de ser su madre y me volví su carga? Siguió escribiendo, dejando que las palabras fluyeran como un río que no podía detener. Tal vez fue cuando empezó a mentir por mí, cuando tuvo que decir que no tenía familia para que no lo miraran mal. Tal vez fue cuando el dinero no alcanzó y yo no pude ayudarlo. Pero, Dios mío, ¿cómo pudo firmar mi nombre en un papel que me arrancaría todo? No lloró en voz alta, pero las lágrimas le corrían por las mejillas mientras escribía, cayendo sobre el papel y emborronando algunas letras, cada palabra pesando una tonelada en su alma. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y la guardó en su sostén, cerca del corazón, donde aún latían los restos tibios de un amor que no entendía cómo había muerto. Se recostó en la litera, con el lápiz aún en la mano, y cerró los ojos, dejando que el zumbido de las luces y los sollozos lejanos la arrullaran en un sueño inquieto. En su mente, la firma de Mateo seguía brillando, negra y afilada, como una sentencia que no podía borrar. El día de la deportación llegó con la frialdad de un amanecer sin sol. A doña Ernestina le dieron una muda de ropa que apenas le quedaba bien. Un pantalón café claro y una blusa sencilla, ambos demasiado anchos para su cuerpo frágil. Le devolvieron su bolso de tela, el mismo que había llevado el día de la supuesta cita de rutina. Dentro, encontró su pequeña estampita de la Virgen y el pañuelo que siempre cargaba, ahora arrugado y con marcas de humedad. La subieron a una camioneta junto a otras personas detenidas. Nadie hablaba. Se escuchaba el ruido del motor y, de vez en cuando, algún sollozo ahogado. El trayecto hasta el aeropuerto fue largo, como si cada kilómetro fuese una despedida silenciosa de ese país donde había vivido 40 años. 4 décadas de trabajo, sacrificio y memorias, resumidas en un viaje sin adiós. Cuando al fin el avión tocó tierra en México, doña Ernestina sintió una sacudida en el pecho. Recordó su infancia en un rancho humilde, la tierra seca, los árboles de limón, el canto de los gallos al amanecer. Pero aquella niña que se fue tantos años atrás ya no existía. Y el país que pisaba ahora tampoco era el mismo de su memoria. Al salir de la zona de migración, notó que no había nadie esperándola. Ni familia, ni amigos, ni un rostro que pudiera reconocer. Se sentía como una extraña en su propio lugar de origen. La gente pasaba a su lado con prisa. Hombres con maletines, mujeres con celulares modernos. Todo parecía moverse más rápido que sus latidos, dejándola en un rincón de la terminal, aferrada a su bolso y mirando en todas direcciones sin saber a dónde ir. En un español entrecortado, mezclado con acentos y frases que había adoptado en Estados Unidos, preguntó dónde podía conseguir un taxi. Un joven la dirigió a una fila. Cuando llegó su turno, un chofer de cara seria le preguntó a dónde se dirigía. Ella abrió y cerró la boca varias veces antes de responder. No estoy segura. ¿Tiene alguna dirección de algún familiar? La verdad era que no tenía. Su madre había fallecido hacía años. Sus hermanas se habían mudado a otro estado. Los hijos estaban lejos. Su hogar legal era esa patria que ya no la recibía como hija, sino como desconocida. Finalmente, tomó un cuartito en una pensión cercana al aeropuerto. La dueña era una mujer de voz ronca, que le preguntó si venía de viaje o de visita familiar. Ernestina dudó en responder. Sentía una vergüenza extraña, como si admitir su deportación la convirtiera en alguien fracasada o indigna. Se limitó a decir que estaba buscando un lugar más permanente para quedarse. Las primeras noches en ese cuarto la llenaron de pesadillas y nostalgia. A veces soñaba con su antiguo apartamento en Estados Unidos, con la olla de arroz aún en la estufa o con las risas de sus nietos corriendo por la sala. Despertaba sobresaltada, con el corazón palpitando fuerte, sintiendo en la boca un sabor amargo a soledad. Un día, salió a caminar por las calles cercanas. Vio negocios que vendían teléfonos, comida rápida, pan dulce.
Los sonidos del español mexicano le resultaban familiares y ajenos al mismo tiempo. Notó que muchos la miraban como si fuera de fuera. Tal vez por su acento o por la forma en que vestía. Intentó llamar a Emiliano, el segundo hijo, pero el número no conectaba. Intentó con Jazmín, la más apegada, pero tampoco obtuvo respuesta. Después de varios intentos, se quedó mirando la pantalla de su celular viejo, con un nudo en la garganta. ¿Sería posible que ellos ni siquiera supieran que había sido deportada? A ratos, sentía la tentación de preguntar a las autoridades del consulado local si había alguna manera de regresar, pero no tenía papeles que respaldaran su estancia legal durante tantos años en Estados Unidos. Su existencia se había convertido en una especie de limbo. La pensión, al menos, era modesta pero limpia. Algunas tardes, la dueña le ofrecía un plato de caldo y le preguntaba cómo estaba. Ernestina respondía siempre con la misma frase: «Bien, gracias a Dios». Pero por dentro, sentía que estaba flotando en un vacío, sin raíces, sin certezas. Una mañana, mientras tomaba café en un jarrito de barro, recordó a sus nietos. Las tardes de domingo preparando tamales, las conversaciones sobre tareas escolares, los besos pegajosos que le daban cuando llegaban de la escuela. Ahora, todo parecía un capítulo lejano de una vida que alguien más había vivido. Se sorprendió al darse cuenta de que extrañaba incluso las calles ruidosas de su antiguo barrio, el murmullo del inglés mezclado con el español. Las tiendas se le fiaban cuando el dinero no alcanzaba. Recordó también el dolor de la traición de Mateo, y una parte de ella se enojó consigo misma por añorar un lugar donde la habían tratado como una criminal. Y aún así, la idea de pertenecer a ese México le resultaba tan confusa. Se asomó a la ventana de su cuarto y vio el ir y venir de autos viejos y modernos, a la gente vendiendo frutas en la acera, las fachadas coloridas que parecían sonreír y llorar al mismo tiempo. Un anhelo extraño le invadió el pecho. Era la nostalgia de lo que ella creía que sería volver al hogar, pero que ahora se revelaba como un hogar desconocido. En cada rincón buscaba retazos de su infancia. El olor del pan de dulce, el sonido de un corrido saliendo de una radio vieja. Pero eran destellos fugaces, incapaces de cobijar su soledad. Cuando se sentaba en la cama, sacaba de su bolso la estampita de la Virgen y la miraba con ojos cansados. Pensaba: si Dios me trajo aquí otra vez, ¿por qué me siento tan abandonada? Sin embargo, no dejó de creer. A su manera, seguía teniendo fe en que, de algún modo, hallaría un pedacito de dignidad entre los escombros de su vida rota. Cada anochecer, antes de apagar la luz, cerraba los ojos y veía la imagen de sus nietos. Le susurraba un los amo silencioso. Al fin y al cabo, ellos eran la única prueba de que su historia en Estados Unidos no había sido un sueño, sino 40 años de amor y trabajo que no podían esfumarse de la noche a la mañana. Pero en ese momento, la verdad era cruda. Doña Ernestina caminaba por su supuesta patria con el corazón exiliado, sintiendo que no pertenecía a ningún lugar, y con la amarga certeza de que la única familia que tenía la había dejado marchar sin un abrazo de despedida. Una vecina llamada Rosenda se presentó un día con una bolsa de pan dulce y un par de huevos frescos en la mano. Tenía cabello blanco recogido con una peineta de marfil y caminaba despacio, apoyada en un bastón de madera. Su voz, aunque pausada, traía calor de hogar. Me dijeron que llegó sola. Aquí nadie debe sentirse abandonado, dijo, sonriendo con dulzura. Ernestina, desconfiada al principio, la invitó a pasar. Se sentaron en el pequeño patio. Rosenda miró las flores mal cuidadas del rincón y suspiró. Esto era un rancho lleno de vida, con gallinas, niños corriendo y el olor de maíz tostado al amanecer. Ahora, solo queda la sombra, pero las raíces siguen firmes. Con el tiempo, Rosenda se volvió una presencia constante. Le enseñó a reconocer las plantas, a hervir hojas para aliviar el insomnio y a cocinar frijoles como los de antes. Lo que parece poco, puede sanar mucho, decía mientras revolvía la olla. Un día la llevó al gallinero y le enseñó a recoger los huevos con cuidado. Parecen frágiles, ¿verdad? Pero aguantan todo. Como nosotras, susurró con una sonrisa. Leonor, la nieta de Rosenda, también comenzó a visitar a Ernestina. Le ayudaba a organizar sus papeles, le enseñaba a usar el celular y, a veces, solo se sentaba a escuchar. Una tarde, le regaló un pañuelo bordado con la palabra familia. No es por sangre, es por amor, dijo, mientras Ernestina lo apretaba contra el pecho. Por primera vez desde su deportación, Ernestina sintió que no estaba simplemente sobreviviendo,
sino reconstruyendo algo nuevo, aunque pequeño. Un nuevo comienzo hecho de manos extendidas, silencios compartidos y un pan dulce sobre la mesa. El autobús llegó a San Jacinto al amanecer. La niebla todavía abrazaba los techos de lámina y las calles de tierra. Mateo Jr. descendió con la mochila al hombro, los zapatos polvorientos y el corazón palpitando como tambor. Nunca había estado en un lugar tan silencioso. El aire olía a leña, a pan recién horneado, y a algo que no sabía nombrar, pero que se parecía mucho a esperanza. La posada era sencilla, con paredes de adobe y un letrero torcido. Preguntó por Rosenda. El dueño, un hombre mayor con sombrero de palma, lo miró con atención. ¿Usted es familia de la doñita Ernestina? Mateo dudó un instante antes de responder. Soy su nieto. El hombre sonrió con ternura. Entonces venga conmigo. Caminaron unas cuadras por callejones de tierra, rodeados de casas humildes, perros echados al sol y gallinas que cruzaban sin prisa. Mateo sentía que cada paso lo acercaba a una verdad que no sabía si podía sostener. La casa de Rosenda tenía una bugambilia en flor en la entrada. Tocaron la puerta. Leonor fue quien abrió. Lo observó en silencio por unos segundos, como si su rostro le hablara de alguien más. ¿Tú eres? Mateo, el hijo de Mateo, el nieto de ella. Leonor no preguntó más. Abrió la puerta y lo hizo pasar. En el patio, sentada bajo un árbol de tamarindo, estaba doña Ernestina. Tejía algo pequeño, con hilo color mostaza. Llevaba un chal sobre los hombros y los ojos entrecerrados por la luz del sol. No lo había escuchado entrar. Mateo se acercó con pasos tímidos. «¿Abuela?» Su voz tembló. Ernestina levantó la vista. Tardó un instante en reconocerlo. Los años, o tal vez la tristeza, le habían robado algo de memoria. Pero al ver sus ojos, sus cejas, su manera de apretar los labios, supo. «Mateito», susurró. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo eterno. Luego, ella soltó el tejido y él dejó caer la mochila. Corrieron el uno hacia el otro como si el tiempo nunca hubiera pasado. El abrazo fue torpe al principio, pero pronto se volvió profundo. Se aferraron como si sus cuerpos recordaran lo que la distancia había intentado borrar. Ella sollozaba sin sonido. Él lloraba abiertamente. «Perdóname, perdóname por no saber antes», decía él entre lágrimas. «No tienes nada que perdonar, mi niño. Tú viniste, y eso lo cura todo». Leonor y Rosenda se retiraron discretamente. No hacía falta más testigos. Después de un rato, se sentaron juntos en una mecedora doble que alguien había sacado de cuarto. Mateo le mostró la carta que había encontrado. Ella la tocó con los dedos como si fuera un milagro que volviera a ella. «Pensé que nunca llegaría. Llegó tarde, pero llegó». Pasaron el resto de la tarde conversando. Él le contó lo que había descubierto, cómo enfrentó a su padre, cómo viajó en silencio, con el temor de que ya no la encontrara. Ella le narró su rutina, sus noches de insomnio, la soledad aliviada por la bondad de dos mujeres que apenas la conocían, pero que la cogieron con el corazón. Mateo sacó del bolsillo su celular y, discretamente, comenzó a grabar a su abuela contando su historia. «Quiero que tus nietos, mis hijos algún día, sepan de ti», dijo. Ernestina sonrió con dulzura. «Que sepan que una abuela puede ser fuerte, aunque la hayan olvidado». Esa noche, Mateo durmió en el suelo de la sala, con una manta prestada y el corazón liviano como no lo sentía desde hacía mucho tiempo. Ernestina durmió profundamente, sin sueños. Por primera vez en años, la realidad era suficiente. Al día siguiente, hizo una llamada a una abogada especializada en casos migratorios que trabajaba pro bono. Le explicó la situación. La mujer, conmovida por el relato, prometió ayudar con el proceso para intentar obtener un permiso temporal de visita. «Tal vez no sea fácil», dijo ella. «Pero hay caminos». Mateo regresó al porche, donde Ernestina tomaba café de olla. «No prometo nada, abuela, pero vamos a intentarlo». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. «La vida ya me quitó mucho, pero hoy me devolvió lo que más necesitaba.
Saber que aún hay amor en mi sangre. Cuando el juez anunció la autorización para quedarse 6 meses más en el país, gracias a un perdón migratorio que Mateo Jr. había peleado con uñas y dientes, doña Ernestina sintió que el aire volvía a sus pulmones. Fue un martes por la tarde, en una sala de audiencias que olía a madera vieja y sudor, con paredes beige descascaradas y un ventilador que zumbaba como un insecto cansado. Estaba sentada entre Rosenda, que golpeaba el bastón contra el suelo en señal de victoria, y Leonor, que le apretaba la mano con una sonrisa contenida. Frente a ella, Mateo Jr., con su camisa recién planchada y el cabello peinado hacia atrás, se giró desde el banco de los testigos y le guiñó un ojo, como diciendo, «Lo logramos, abuelita». El juez golpeó el martillo con un sonido seco que resonó en el pecho de Ernestina, y por primera vez en años, dejó que unas lágrimas silenciosas rodaran por sus mejillas, humedeciendo el pañuelo bordado que Leonor le había dado. El regreso fue un torbellino de emociones. Mateo Jr. la llevó en su camioneta vieja, con el motor rugiendo por las calles polvorientas, hasta la casa donde Jazmín vivía con sus hijos. Cuando el vehículo se detuvo frente a una casita de ladrillos rojos, con un triciclo olvidado en el jardín, la puerta se abrió de golpe y Jazmín salió corriendo, con el cabello suelto y los ojos llenos de agua. «Mamita», gritó, arrojándose a sus brazos con una fuerza que casi la tira al suelo. Ernestina la abrazó fuerte, hundiendo el rostro en su cabello que olía a champú de manzana, y sintió el calor de su hija como un bálsamo que curaba heridas que no sabía que aún sangraban. Los nietos llegaron detrás, tímidos al principio. Carlitos, de 5 años, con una pelota bajo el brazo, y Sofía, de 3, chupándose el dedo mientras se escondía tras las piernas de su madre. «¿Tú eres mi abuelita?», preguntó Carlitos, con voz curiosa, y Ernestina se agachó, a pesar del dolor en las rodillas, para acariciarle la mejilla. «Sí, mi rey, soy yo», dijo, y lo atrajo a un abrazo que pronto incluyó a Sofía, que rió cuando le hicieron cosquillas. Esa tarde, sentados en el porche de Jazmín, con una bandeja de tamales y café que humeaba en tazas desparejadas, Mateo Jr. y Jazmín hablaron sin parar. Contaron cómo habían descubierto la verdad detrás de la deportación. Mateo Jr., revisando viejos correos de su padre en una computadora olvidada, encontrando mensajes de un abogado que ofrecía soluciones rápidas. Jazmín llorando al leer la denuncia que Mateo Paí había firmado, con detalles que solo podía saber. «Nunca lo perdonaré», dijo Jazmín, apretando los puños contra la mesa, mientras el vapor de los tamales subía entre ellos. Pero Mateo Jr. bajó la mirada, tamborileando los dedos sobre su taza. «Yo lo enfrenté, abuelita, hace 1 año. Fui a su casa, le grité todo lo que sentía. Él no dijo nada. Solo se quedó mirando el suelo. Ahora vive solo, en un departamento chiquito. Dice que no duerme bien desde entonces, que escucha tu voz en su cabeza. No sé si es castigo suficiente, pero no lo he vuelto a ver». Ernestina escuchó en silencio, removiendo el café con una cuchara que temblaba en su mano. Luego preguntó, con voz baja, «¿Y Emiliano?». Jazmín suspiró, mirando hacia el horizonte donde el sol se hundía en un cielo naranja. «Él llamó hace unos meses, mamita. Preguntó por ti, dijo que había oído que estabas de vuelta. Pero no vino. Creo que no sabe cómo mirarte a la cara después de tanto tiempo». Mateo Jr. asintió, añadiendo, «Le dejé un mensaje diciendo dónde estamos. Pero no sé si vendrá. Tiene su vida, su orgullo. Tal vez necesita más tiempo». Ernestina no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos, dejando que el aroma del café y el sonido de los niños jugando en el patio llenaran el espacio que esas palabras dejaban vacío. Esa noche, en la casa de Rosenda y Leonor, donde se quedaría esos 6 meses, Ernestina sacó un cuaderno que había comprado en una tiendita del pueblo, con la tapa rayada y hojas amarillentas. Se sentó en el catre, bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba, y escribió una última carta, una que no enviaría, pero que necesitaba sacar de su alma. «Queridos Mateo, Emiliano y Jazmín», comenzó con letra torcida pero firme,
No sé si alguna vez entenderán lo que pasó entre nosotros. Mateo, mi niño serio, sé que cargaste culpas que no eran tuyas, que mi sombra te pesó más de lo que pude imaginar. No te odio, aunque me dolió verte firmar mi partida. Espero que encuentres paz donde sea que estés. Emiliano, mi torbellino, tal vez un día tus pasos se traigan de vuelta, y si no, que sepas que siempre habrá un plato en mi mesa para ti. Jazmín, mi espejo, gracias por no soltarme del todo. Los amo a los tres, con todo lo que soy, pero ahora sé que mi hogar no está en sus manos, sino donde hay gratitud, aquí, con los que me recogieron cuando caí. Terminó la carta con lágrimas que emborronaron la tinta, pero también con una sonrisa pequeña, casi invisible. La dobló y la guardó en la cajita de madera junto a las otras, cerrándola con un clic suave. Al día siguiente, salió al patio de Rosenda con una maceta que Leonor le había dado, una de barro sencillo con grietas en los bordes. Cavó un hoyo en la tierra seca con una pala pequeña, mientras las gallinas cloqueaban a su alrededor, y plantó una semilla de girasol que Mateo Jr. había traído de regalo. «Para que crezca contigo, abuelita», había dicho él, y ella asintió, cubriendo la semilla con tierra húmeda. «Seguiré luchando por ti, para que te quedes más tiempo», prometió él antes de irse, abrazándola con fuerza a la puerta. Ernestina lo despidió con un beso en la frente, susurrando, «Ya me diste bastante, mijo», mientras regaba la maceta con una jarra vieja, bajo un cielo que se teñía de púrpura. Rosenda se acercó cojeando y le puso una mano en el hombro. «¿Qué le puso ahí?», preguntó, curiosa. «Un pedacito de esperanza», respondió Ernestina, y ambas rieron bajito, un sonido que se mezcló con el viento. Los 6 meses eran un regalo, pero también un recordatorio. Su vida ahora estaba en esas manos que la sostenían, las de Mateo Jr., Jazmín, Rosenda, Leonor, y en la tierra que, poco a poco, volvía a florecer bajo sus dedos. Cansados, pero vivos. Hay mujeres que no salen en las noticias, ni reciben medallas, ni figuran en las historias oficiales. Pero si el mundo sigue de pie, es porque ellas sostuvieron lo que otros dejaron caer. Son las que madrugaron por años sin que nadie lo notara. Las que criaron solas, trabajaron enfermas, comieron menos para que sus hijos comieran más. Las que enterraron sus propios sueños, para que alguien más pudiera soñar. Doña Ernestina fue una de ellas. Una mujer que cruzó una frontera con más miedo que certezas, pero con el corazón lleno de amor por unos hijos que todavía no existían. Y cuando nacieron, su vida dejó de ser suya. Todo fue para ellos. Cada centavo, cada lágrima escondida, cada plato servido, cada madrugada sin dormir. Y sin embargo, un día, el hijo mayor, ese mismo a que ella llamaba mi hombrecito, decidió firmar el papel que la borraría de su vida, no por necesidad, no por ignorancia, sino porque le estorbaba. Porque tener una madre como ella, humilde, sin papeles, sin títulos, sin inglés perfecto, le avergonzaba frente al mundo que él quería conquistar, y creyó que eliminarla de su historia le daría un lugar más limpio en la sociedad. Pero lo que limpió fue su conciencia, no su corazón. Ese tipo de traición no nace de un día para otro. Nace cuando los hijos dejan de mirar a sus madres como mujeres vivas, y comienzan a verlas como una carga, una sombra, un estorbo. Cuando se olvidan de los días en que dormían sobre sus piernas, y solo recuerdan los defectos que su ego infló. Cuando prefieren aplaudir afuera y callar adentro. Pero Ernestina no dejó de amar. No se llenó de odio, aunque hubiera sido justo. No buscó venganza, aunque hubiera tenido razones. Se abrazó a su fe, a su dignidad, a sus recuerdos más puros. Porque las madres como ella no aman por merecimiento. Aman porque es su naturaleza. Y aún así, es necesario decirlo en voz alta. Ella no merecía eso. Ninguna mujer que lo dio todo merece ser tratada como un papel más en un archivo. Ninguna madre debería ser arrancada de su hogar como si su existencia fuera un error. Y ningún hijo tiene el derecho de renunciar a su historia, cuando esa historia fue escrita con el cuerpo y el alma de una madre. A ti,
Mujer que ha sido raíz en tierra ajena, que ha sido fuerte cuando nadie te miraba, que ha llorado en silencio por hijos que ya no llaman. Hoy te decimos, tú no estás sola, tu historia importa, tu vida es sagrada, y aunque el mundo te haya olvidado, hay corazones que aún saben honrar lo que tú eres, lo que hiciste, lo que sufriste, y lo que sigues siendo, aún con el corazón roto. Porque una mujer como tú no se borra con una firma, no desaparece con un silencio, no se rinde por una traición. Tú floreces, incluso en tierra reseca. Tú resistes, incluso sin aplausos. Y tu dignidad, esa nadie te la puede quitar. No todas las heridas se ven, pero algunas historias ayudan a sanarlas. Dale like, suscríbete y déjanos un comentario, porque lo que tú viviste también importa y queremos leerte. Dios te bendiga